Por su parte, Carlos Blanco tiene un perfil totalmente diferente al de Felicidad, por lo tanto, se enriquece mucho el diálogo aquí en este sentido. Él es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Es un autor muy prolífico, ha publicado más de 20 libros y actualmente es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Es miembro fundador de Albion Society, que en colaboración con la Oxford Merton School organiza actualmente una conferencia en Oxford para abordar los grandes problemas de la humanidad y desafíos éticos y filosóficos como el transhumanismo, la inteligencia artificial y la gobernanza global. En 2015 fue elegido miembro de la World Academy of Arts and Science, un honor que ostenta como el miembro más joven de la Academia. Desde agosto de 2016 es también miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, con sede en Salzburgo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a dar la palabra. Quisiéramos empezar por Carlos Blanco, que es una idea bibliotecaria, ¿no? Ir de lo más general a lo más particular. Por tanto, comenzaremos por Carlos, que nos ofrece una perspectiva epistemológica y va a hablar de las bases teóricas de esa perspectiva holística. La palabra es contigo, Carlos. Buenos días, muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias por tu presentación, Aurora, y muchas gracias a Víctor sobre todo por la invitación. La verdad es que me siento, bueno, cuando me llegó el correo, por un lado me sentí extrañado, ¿no? Porque dije, ¿qué puedo yo contar a bibliotecarios que evidentemente son especialistas en sistemas de clasificación, que viven, que trabajan, que conocen las bibliotecas muchísimo mejor que yo? He de confesar además que si no hubiera sido profesor, yo creo que mi profesión ideal habría sido bibliotecario, con lo cual siempre he sentido cierta envidia por las personas que viven entre libros todo el rato. Pero por otro lado me pareció un desafío muy interesante, ¿no? Porque cuando aparece el adjetivo holístico, siempre surge esa especie de fascinación, ¿no? De a ver cómo vamos a abordar el todo, ¿no? Si la mente humana lo que hace es captar detalles, divide, pero cómo vamos a poder analizar la idea de totalidad, lo holístico. Y bueno, me pareció un desafío muy interesante y sobre todo hablando en un contexto de bibliotecarios, de bibliotecarias. Yo reconozco además que he sentido siempre desde muy pequeño una fascinación casi indecible por las bibliotecas. O sea, no sé si a veces sois conscientes de la labor tan importante que tenéis de inspirar a la gente joven, a niños, a jóvenes, a sumergirse en el maravilloso mundo del conocimiento humano. O sea, y yo soy un caso, yo soy de Coslada, las afueras de Madrid, y yo desde los 7, 8 años, todas las tardes me iba a la biblioteca municipal Margarita Nelken y me pasaba horas devorando libros, sobre todo en las secciones 100, 500 y 900 del sistema de Dewey. Os podéis imaginar, filosofía, ciencias básicas, historia. Y las bibliotecarias me orientaban, ¿no? Incluso me dejaron entrar a una sección que había para mayores de 15 años y lo recuerdo, es decir, digo, pues si no hubiera sido por ellas probablemente no habría podido cultivar, ¿no? Porque yo en el colegio no me sentía del todo satisfecho, ¿no? Con lo que me enseñaban, con lo cual la biblioteca fue mi segundo hogar. O sea que en ese sentido, y además desde el punto de vista histórico, pues me ha fascinado, ¿no? La capacidad, primero, el deseo humano de albergar, de preservar el conocimiento como si fuera el tesoro más preciado, ¿no? Más que el oro, más que cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, la capacidad humana de establecer sistemas de clasificación, que eso me parece también fascinante desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la lógica, de la ciencia. Bueno, la labor holística en la sociedad del conocimiento. Esta es la presentación que quiero dar, como veis, dos de las bibliotecas favoritas, yo creo, de cualquier bibliotecario, ¿no? ¿Cómo sería, que no lo sabemos, la Biblioteca de Alejandría? Y el Clementinum en Praga, ¿no? La biblioteca de los jesuitas en Praga, que es una auténtica joya. Podría haber puesto varias de aquí de España, la de Salamanca, por ejemplo, que veo ahí una imagen de la fachada, o la del Escorial. Bueno, en España tenemos también bibliotecas de primer nivel estético, desde luego. Bien, lo holístico, que como todo el mundo sabe, apunta a la totalidad, ¿no? El griego holon, lo total. Es un tema fascinante que además, como ha dicho Aurora, yo creo que se está poniendo de moda. Lo de marketing holístico sí que reconozco que no lo había oído, eso ya me sobrepasa, pero me parece que en el tiempo en que vivimos, donde el conocimiento humano y sobre todo la ciencia ha alcanzado tales cotas de poder explicativo,
esa capacidad de dividir lo complejo y de encontrar los elementos fundamentales. Y uno de los motores de ese progreso científico ha sido la división del conocimiento, ¿no? La división del trabajo intelectual, la división del conocimiento, la compartimentación del conocimiento. Ha sido un proceso necesario. En el Renacimiento, una sola persona podía prácticamente abarcar todo el conocimiento que había en su época. Todavía en el siglo XVII, cuando Newton estudia en Cambridge, prácticamente hoy sabemos cuáles fueron los libros que estudió Newton y son 5 o 6 libros. O sea, en el fondo eran unos 4 o 5 libros que resumían toda la matemática, toda la física, toda la filosofía relevante de la época. Hoy en día es evidente que eso es imposible. Cuanto más ha progresado el conocimiento, más hemos tenido que dividir el saber, y hoy en día la idea de un polímata, de alguien que abarque todos los campos del saber, es prácticamente una utopía, es casi imposible. Sin embargo, por otra parte, en las últimas décadas ha surgido una conciencia de la necesidad de prestar atención no solo a las ramas específicas del saber, sino también a la conexión entre las ramas del conocimiento. Es decir, que podría parecer algo paradójico, pero luego intentar argumentar que es la senda natural de la mente humana. Cuanto más hemos podido dividir la complejidad de la realidad para identificar sus principios constitutivos, para avanzar, para ser más eficientes explicativamente, más surge también la necesidad de prestar atención a la conexión, al todo, a un todo que no es simplemente la suma de las partes, sino que es más que la suma de las partes. Es ver también los principios que conectan las distintas ramas. Y aquí es donde yo creo que entra también la importancia de la filosofía, ¿no? Huelga decir que yo soy profesor de filosofía y por tanto esta presentación va a ser filosófica. El término filosófico muchas veces no sabemos en qué consiste, ¿no? O puede ser muy ambiguo. Yo lo que entendería aquí por filosofía es sobre todo la disciplina que integra y conecta distintas ramas del saber. Al fin y al cabo, la filosofía se interesa por la totalidad. Y por eso, así como en una época pareció que la filosofía estaba... De hecho, el gran físico Stephen Hawking dijo: la filosofía está muerta, Philosophy is dead, dice textualmente en uno de sus libros. Y efectivamente, la filosofía está muerta si entendemos por filosofía una ciencia más que compita con otras ciencias. La filosofía no puede competir con la física, con la química, con la lingüística, pero sin embargo, si entendemos la filosofía como un discurso que aspira a integrar, a conectar, está más viva que nunca, porque ahora es más necesario que nunca. Y por muchos de los temas que van a salir lo veremos. Hoy además tenemos más conocimiento, más datos, más información y más conocimiento. El conocimiento es algo más que la información, tenemos más conocimiento, pero tenemos menos reflexión sobre las conexiones, ¿no? Hay más especialización, pero cada vez hay menos cultura humanística. Y yo creo que esto es algo que lo habremos notado todos, ¿no? Sabemos más específicamente, tenemos más especialización, pero hay una pérdida de perspectiva general, de humanismo, de eso que nos enseña a ver lo humano más allá de los detalles, del arte, de la reflexión, que a veces es bastante desazonadora, ¿no? Esa pérdida. Y claro, ¿cómo podemos aprender a ver el todo más allá de la suma de las partes? No, no solo el agregado, sino la totalidad, la perspectiva. Y aquí es donde me parece que el humanismo y las bibliotecas son el templo del humanismo. O sea, la biblioteca de la ciencia es el laboratorio, pero la biblioteca es el laboratorio de las humanidades. Y no solo de las humanidades, también de la ciencia, pero especialmente de las humanidades. Bibliotecas, archivos, espacios de documentación, es la preservación del patrimonio intelectual, de esa riqueza que tiene el ser humano, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Frente a otras especies, nosotros podemos preservar el conocimiento, podemos no solo transmitirlo, sino preservarlo. Y no solo desde una perspectiva museística de custodia de un legado pasado, sino de algo vivo, de algo donde las generaciones, las nuevas generaciones, se alimentan de ese amor, de esa pasión por el conocimiento. Qué pérdida, ahí tenemos una imagen, por supuesto, de cómo fue el famoso incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero debajo tenemos la nueva Biblioteca de Alejandría. Yo he de reconocer que no me gusta el edificio, pero ahí está la nueva Biblioteca de Alejandría. El gran impulsor fue Ismail Serageldin, que yo creo que en la profesión de los bibliotecarios pues debería ser alguien admirado, llamado el hombre más sabio de Egipto, con quien además yo he tenido la ocasión de contactar. Evidentemente no tiene sentido reconstruir la Biblioteca de Alejandría como fue, ¿no? Las segundas partes nunca fueron buenas y en este caso no se va a poder nunca reconstruir lo que supuso Alejandría, porque Alejandría no era solo la biblioteca como tal, era lo que suponía la ciudad como capital, como crisol de culturas en esa época. Pero me parece muy aleccionador, ¿no? Que
algo que fue destruido y que para nosotros preserva la memoria de esa edad de oro del saber, que fue la época de los Ptolomeos en Egipto, pues también hayamos intentado reconstruirla, ¿no? Y España además ha sido bastante generosa donando obras muy importantes, ¿no? Por tanto, quiero insistir en esa capacidad de preservar un tesoro y en la belleza de la profesión, ¿no? O sea, se me ocurren pocas profesiones tan bellas como la de transmitir, preservar el conocimiento e infundir pasión por el saber. La sensibilidad, yo creo que es una cosa, es algo muy importante que a veces se pierde, ¿no? La sensibilidad ante el valor del conocimiento. Y ahí me parece que también las bibliotecas tienen mucho que aportar, ¿no? Por supuesto, aquí no podía faltar nuestra biblioteca regia del Escorial, con todo el valor simbólico que tuvo ya para Felipe II, ¿no? Él se veía como el nuevo Salomón, pero efectivamente como desde el punto de vista incluso estético, ¿no? Una biblioteca si encima es bella, pues como ayuda todavía más a fascinarse, a amar el conocimiento. Quiero entrar ahora entonces en materia, ¿no? La organización del conocimiento humano, la necesidad de organizar, pero también la necesidad de ir siempre más allá de todo sistema de clasificación. ¿Qué voy a contar a bibliotecarios que saben mucho más que yo sobre sistemas de organización? Ya desde Calímaco, en la Biblioteca de Alejandría, el famoso Pinaques, Eratóstenes, Leibniz. Yo he de reconocer que siempre me he fascinado por Leibniz. Cuando él era bibliotecario al servicio de los duques de Brunswick en Hannover, él también diseñó un sistema de clasificación, ¿no? O sea, al final, las grandes mentes, cuando están ante la multiplicidad del saber, intentan también percibir esa unidad más allá de la multiplicidad. Por supuesto, el más usado es el de Dewey, ¿no? Que como todo el mundo sabe surge en Amherst College a finales del 19. Y a mí me parece fascinante además porque incorpora la idea de jerarquización en el conocimiento. Yo sí creo que hay una jerarquización en el conocimiento. Hay ciencias más fundamentales que otras, más recapituladoras que otras, aunque ahora veremos cuáles son los problemas asociados. Bien, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Al final, clasificar es un concepto filosófico. La idea de clase o de conjunto es la base de, por ejemplo, toda la matemática, ¿no? La teoría de conjuntos es la que hemos empleado desde el siglo XIX para racionalizar las matemáticas, ¿no? Las matemáticas se pueden expresar mediante conjuntos. Y la lógica la podemos expresar mediante conjuntos. Sabemos, sin embargo, que toda clasificación es imperfecta. La teoría de conjuntos es imperfecta. Es imposible clasificar la propia teoría de conjuntos, la propia teoría de clases. Siempre tenemos una petitio principii. Nunca existe una clasificación perfecta. Y esto es uno de los resultados más importantes de la lógica y de la filosofía del siglo XX, que es el teorema de incompletitud. Nunca vamos a obtener un sistema axiomático, y una axiomatización es un intento de clasificar, es un intento de reducir lo complejo a unos principios, unos axiomas. Nunca vamos a poder tener un sistema de axiomas finito, por supuesto, pero infinito no nos serviría de nada, que sea a la vez consistente, es decir, carente de contradicciones, y completo, es decir, capaz de abarcar todos los casos. Es el famoso teorema de incompletitud de Gödel. Nunca podemos tener, y esto es un teorema fundamental, es un teorema fundamental de la lógica y por tanto subyace tanto a las matemáticas como a la filosofía, nunca vamos a poder tener un sistema de clasificación perfecto, porque siempre, si el sistema es consistente, es decir, si los principios que empleamos para clasificar no se contradicen, siempre va a haber algo que quede fuera, que no vamos a poder justificar con arreglo a esos principios. Y a la inversa, si queremos la totalidad, el holismo, no vamos a tener consistencia, siempre nos va a surgir alguna fricción lógica, algo inconsistente. Esto no es por decir, es que no somos, necesitamos a alguien más inteligente que lo haga, no, no, no. Es una fatalidad intrínseca a la estructura lógica de los sistemas axiomáticos. Clasificar es axiomatizar, y axiomatizar siempre es imposible hacerlo de una manera perfecta. Se crea una tensión creadora, se produce una tensión creadora entre la búsqueda de mayores niveles de consistencia y mayores niveles de completitud. Esto es algo que no debería entristecernos. Yo siempre lo digo también en mis clases de teoría del conocimiento. No pasa nada porque no tengamos un intelecto divino donde podamos clasificarlo todo en esa biblioteca infinita de Borges. No, no lo tenemos. Pero no pasa nada, porque siempre vamos a poder buscar. Siempre vamos a poder buscar y siempre van a surgir elementos que desafíen nuestras clasificaciones. Esto es algo muy bello, ¿no? La clasificación de Dewey por perfecta, siempre vamos a tener elementos que pues no sabemos muy bien dónde introducirlos, desafían un poco la clasificación, nos ayudan a pensar más allá de esa clasificación. Claro, yo parto de un supuesto, y es que el saber humano es unitario. En el fondo, todas las ramas del saber humano, todas las proposiciones en que se puede resumir el conocimiento humano,
podríamos, al final forman una unidad, no hay fisuras. Igual que decían los antiguos natura non facit saltus, ¿no? La naturaleza no da saltos, pues lo mismo podríamos casi decir con sapiencia non facit saltus, ¿no? O sea, la sabiduría, el conocimiento no da saltos, es unitario. Pero esto es fácil decirlo y difícil luego de implantarlo, de aplicarlo. Es evidente que las divisiones que establecemos son convencionales. La división entre física y química es convencional, es una cuestión de utilidad y de eficiencia. Hay problemas que son demasiado complejos para abordarlos desde las leyes de la física y necesitamos usar ya las leyes de la química. Pero al final todo es unitario. Si la realidad es unitaria, ¿por qué no va a ser unitario el conocimiento, que es nuestro modelo de la realidad? Sé que esto es una tesis cuestionable, pero yo parto de ese supuesto. Evidentemente, con la perspectiva analítica, somos capaces de desmenuzar, de descomponer ese totum, esa unidad. Física, química, biología, psicología, sociología, y vamos descomponiendo. La jerarquía de las ciencias. Lo más fundamental sería la física, menos fundamental la química, menos, yo estudié química, pero lo reconozco, la química al final se puede reducir a física, luego la biología, luego la psicología. Las matemáticas, a ver dónde las ponemos, si están más en la base o si están arriba, no lo sabemos. Esto es un tema, no voy a entrar en ello. Pero es evidente que con la perspectiva analítica ganamos esa eficiencia y decimos, este problema cae dentro de la física, este dentro de la química. Y la clasificación de Dewey lo refleja a la perfección, porque va haciendo esas subramas en capas de fundamentación. Pero claro, por otra parte, esto se contradice con la idea de que el saber es unitario. Si es unitario, deberíamos también tener una perspectiva unitaria. Y aquí viene la complejidad. La mente humana no funciona solo analíticamente, funciona también sintéticamente. Y a veces, por paradójico que se nos antoje, es más difícil ser sintético que analítico. Se suele decir, las ciencias que son analíticas, pues es donde brilla la inteligencia, ¿no? Mientras que las humanidades que son más sintéticas, bueno, ahí no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo digo, es mucho más difícil hacer una buena síntesis que a veces ser analítico, ¿no? Ahora lo intentaré argumentar. Y aquí es donde entran también la filosofía y las humanidades. Nos ayudan a no perder esa perspectiva, a no quedarnos solo en el análisis, a ver relaciones, a buscar principios comunes. Y es algo muy importante, precisamente para ser conscientes de la unidad del saber, del carácter unitario del conocimiento. Entre un exceso de orden y de clasificación y el no orden, que sería el caos, hay evidentemente una gama potencialmente infinita. El debate no es solo orden o solo caos, sino cómo conjugar orden y caos. Y la creatividad surge precisamente de esa tensión entre orden y caos. Mucho orden, demasiada clasificación nos cierra ante la novedad y la creatividad, ante la singularidad y la originalidad, ante lo inclasificable. Esto se ve clarísimamente en las artes, ¿no? Los géneros literarios. Bueno, los géneros literarios es útil, es necesario, pero al final hay muchas obras que no tienen por qué someterse a géneros literarios. Dices, ¿esto es poesía o esto es...? Siempre digo, La Fontana de Trevi, ¿es arquitectura o es escultura? Pues es ambas. Es una síntesis de géneros artísticos, de escultura y de arquitectura. Y hay obras que son tanto poesía como prosa, como ¿por qué clasificar? Pero por otro lado también hay que clasificar. La ausencia de orden nos impediría comprender, nos impediría captar una lógica. Y los humanos tenemos ese don que nos ha dado la evolución, que es la lógica, la capacidad de percibir. Hay otros animales que también, pero nosotros evidentemente de una manera extraordinaria, percibir patrones, comprender, categorizar. Al final, comprender es subsumir en patrones, es categorizar, es clasificar. Comprender es clasificar, en el fondo. Claro, y vosotros os dedicáis a una profesión fascinante, que es la de ser bibliotecario, porque un bibliotecario conjuga análisis y síntesis, y de una manera necesariamente compatible. Necesariamente compatible. Ya lo dijo uno de los grandes filósofos, como es Descartes, que al final el camino hacia la verdad exige dos momentos, fundamentalmente dos momentos. El momento del análisis que divide, separa, fragmenta, atomiza, gana en eficiencia pero pierde en perspectiva. Divide y vencerás. Pero también el momento de la síntesis, la unificación, la interdisciplinariedad, la reconstrucción. Cuando hemos decompuesto, cuando hemos llegado a los elementos constituyentes, ahora vamos a construir, a sintetizar.
Y Descartes, que era matemático y siempre se le ha puesto como el paradigma de la mente analítica, ¿verdad? Racional, fría, él era consciente de que, por ejemplo, un filósofo tiene que sintetizar, tiene que reconstruir. Y lo que él entendía por filosofía es más que lo que ahora entendemos por filosofía, porque filosofía era la totalidad casi del conocimiento abstracto, incluso también científico. No era solo lo que ahora categorizamos como filosofía. El momento analítico exige crítica, ¿no? Para analizar necesitamos usar el pensamiento crítico, descomponer, dividir, encontrar lo fundamental. Pero claro, el análisis también exige, de nada nos serviría ser enormemente analíticos y ser brillantemente analíticos si luego no pudiéramos construir, no pudiéramos proponer, no pudiéramos sintetizar. Y a su vez, si solo nos dedicáramos a sintetizar, a proponer, a reconstruir, pero no tuviéramos perspectiva analítica, pues muchas veces pecaríamos o adoleceríamos de una falta de espíritu crítico, de esa capacidad analítica. Siempre estamos, por tanto, entre esta especie de dialéctica muy creativa, muy fecunda, entre lo analítico y lo sintético. Es una especie de fractal, ¿no? A mí me encantan los fractales, ahí vemos un fractal. Porque en el fractal podríamos estar dividiendo infinitamente, ¿no? Dividiendo infinitamente. Pero al final tenemos que reconstruir, tenemos que ver la perspectiva, ¿no? Que por mucho que dividas, hay un momento en el que el fractal y la parte es igual al todo, ¿no? ¿De qué nos sirve estar dividiendo si no nos damos cuenta de eso? De este modo, el análisis y la síntesis entran en una relación de circularidad, ¿no? Lo que quizás de una manera puede parecer un poco a veces técnico, pero circularidad hermenéutica o circularidad epistemológica, llamémoslo como queramos, ¿no? No cabe completar el análisis y sintetizar. Y a la inversa no puede haber una síntesis auténtica si tampoco somos capaces de analizar, de descomponer. Son dos momentos concomitantes, es un círculo del conocimiento humano entre análisis y síntesis. La dimensión analítica, ¿qué es lo que busca? Exactitud, rigor. Es fría y calculadora, ¿no? Es un espíritu que busca eso, la precisión, el rigor. La dimensión sintética es algo más expansivo, ¿no? Que busca proponer, construir. Pero en la razón humana ambas están ya ahí. No es que el análisis agote todas las dimensiones de la razón humana. La síntesis es esencial también, es una característica fundamental de la razón humana. Ambas nos ayudan a progresar, a avanzar. Son, por así decir, momentos coesenciales de la razón humana. De arriba a abajo, ¿no? Como se dice en inglés top-down, lo que hacemos es analizar. Llegamos a la constitución de los sistemas. Pero de abajo arriba lo que hacemos es reconstruir. Abajo arriba y arriba abajo son dos momentos concomitantes. Necesitamos ambos. Filosóficamente necesitamos ambos. Y claro, si lo planteamos este esquema que es quizá demasiado abstracto, demasiado filosófico, demasiado teórico, ¿no? Que al final tiene que ver con la idea de complejidad, de cómo los seres humanos lo complejo lo tenemos que intentar descomponer en partes fundamentales. Pero siempre sabemos que al intentar descomponer lo complejo perdemos algo de realidad de lo complejo. O sea que en ese sentido todo análisis siempre es imperfecto, pero necesitamos hacerlo. Por tanto, necesitamos analizar, pero no perder de perspectiva la totalidad, la complejidad. Trayéndolo a cuestiones quizás más prácticas, más concretas, y yo creo que además el pensamiento abstracto y filosófico también tiene que abordar esto. Hoy en día, ¿por qué hay este interés de nuevo por lo sintético, lo holístico, las ciencias de la complejidad, por ejemplo? Esto ya empezó en los años 60, por ejemplo, con von Bertalanffy, la teoría de sistemas, o ahora mismo, que acaba de cumplir 100 años, yo no le he conocido en persona, pero tengo bastantes amigos en común, Edgar Morin, el famoso filósofo francés, que ha hablado mucho de la pensée complexa, ¿no? El pensamiento complejo. 100 años, y ahí sigue todavía hablando, es algo fascinante, si podéis ver algún vídeo suyo. Y claro, ¿por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta de que los desafíos que tenemos son tan complejos que no los podemos abordar solo desde una perspectiva analítica, científica, técnica. Necesitamos también la creatividad sintética, las humanidades. Si solo buscamos certeza analítica, nos podemos convertir en algoritmos, en robots. Inercia, sin novedad, sin creatividad. Y esto es curioso porque incluso los grandes científicos tendemos a pensar que la ciencia es solo análisis, inteligencia analítica. Pero si pensamos en los grandes científicos, y aquí tenemos a Einstein, el mayor científico del siglo XX, los grandes científicos no han sido solo mentes analíticas, eran también mentes creativas, sintéticas, que se planteaban la pregunta por el todo, por la reconstrucción, por lo complejo, la amplitud de miras.
Simplificando mucho, el pensamiento analítico se guía por la lógica, ¿no? La descomposición, las tablas analíticas, llegar a las proposiciones atómicas que decía Bertrand Russell. Pero el progreso en el saber exige también imaginación. La imaginación es sintética, ¿no? Es conexión entre lo distinto. Y Einstein es el mejor caso, a mi juicio, de una mente que brillaba igual analíticamente y sintéticamente, en la lógica y en la imaginación. Y probablemente sin eso no habría sido capaz de hacer lo que hizo. Yo siempre digo, ¿no? Estoy seguro de que había gente más inteligente analíticamente que Einstein en su época, pero no había nadie con esa combinación de análisis y de imaginación. Eso es lo que nos hace avanzar a los humanos. Ya desde el Paleolítico, ¿no? Aquí me gusta poner esto porque es algo, cuando lo leí me dejó fascinado, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es el hombre león de Stadel, del Auriñaciense, en el Paleolítico Superior, hace unos 35.000 años. La primera evidencia que tenemos de que el Homo sapiens, nosotros, se planteó lo contrafáctico, que es la imaginación, imaginar algo distinto y combinarlo. ¿Por qué? Porque es cuerpo de hombre, cabeza de león. Es imaginarse lo distinto conectado. ¿Qué sería así? Lo contrafáctico, que esto es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Esta capacidad, ¿no? Imaginar lo distinto, frente a la tentación de pensar que las cosas tienen que ser solo de una manera. Eso es también la síntesis. Fijaos aquí cómo ese genio o esa genio, no sabemos, tenemos a veces el prejuicio de pensar que los artistas del Paleolítico eran hombres, y es un prejuicio, conjugó lo distinto, lo humano con lo animal, con lo leonino en esto, ¿no? Bien, y con esto ya concluyo, voy concluyendo. Al final, hoy tenemos una necesidad nunca vista. ¿Por qué? Porque hoy sabemos más que nunca antes. Hoy tenemos más información, más conocimiento, no sé si más sabiduría, como esa de T.S. Eliot, ¿no? De Where is the wisdom we have lost in knowledge, where is the knowledge we have lost in information. Pero desde luego tenemos más información y más conocimiento, más comprensión de los principios. Pero claro, tenemos una falta, una necesidad de conexión y de intercambio. De transmitir también posibilidades de pensar a partir de lo que sabemos. Vivimos a veces en una época de pesimismo, ¿no? Por toda la situación terrible en la que llevamos, no solo desde la pandemia, sino ya antes, desde yo creo casi principios del siglo XX. El siglo XXI, perdón, empezó con las Torres Gemelas cayéndose en 2001, crisis financiera, pandemias, guerras. Y el pesimismo es algo que está ahí en el ambiente. Pero por otro lado, también, incluso la tecnología, ¿no? Mucha gente es pesimista. Yo a veces soy pesimista con la tecnología. Muchas veces está atrofiando el cerebro más que abriendo mentes y desarrollando el cerebro. Pero sin embargo vamos a darle la vuelta, ¿no? Y a ver lo positivo, lo optimista de todo esto. Nunca como ahora hemos tenido tantas posibilidades de compartir ideas, de transmitir posibilidades de pensamiento. Y nunca como ahora hemos tenido la necesidad de aprender a relacionar. Y yo creo que también hay conciencia de ello. El éxito de ciertos libros que, por ejemplo, abordan la historia no solo desde momentos particulares, sino lo que se llama en inglés la Big History, la perspectiva global, yo creo que también es una prueba de ello. La gente quiere perspectiva holística, global, no solo detallista, eso es importante, sino conexión. Quieren entender, no solo tener datos y conocimientos y erudición específica, quieren entender los grandes principios, los grandes motores, por ejemplo, de la historia, ¿no? Qué grandes fuerzas han moldeado la historia. Un mundo como el nuestro no puede compartimentar el saber. Es necesario compartimentar el saber por una cuestión práctica, y ahí está la necesidad de clasificar lo que hacéis en las bibliotecas, y me parece necesario, loable, pero también necesitamos integrar el saber, conectar. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que una máquina será mucho mejor que nosotros analizando, compartimentando y clasificando. No vamos a ser rivales para las máquinas que son hijas nuestras, ¿no? O sea, son nuestras criaturas. Sin embargo, no estoy tan seguro de que una máquina vaya a tener el talento de unir, de crear, de unificar, de conectar, de integrar. Eso, hoy por hoy, y yo creo que si hablamos con especialistas en inteligencia artificial lo reconocen, eso sigue siendo algo propio de los seres humanos. Porque los seres humanos no nos dedicamos solo a responder, ante todo nos dedicamos a preguntar. La inteligencia humana no brilla solo en la calidad de las respuestas, sino ante todo en la calidad de las preguntas.
que hacemos que nos permiten contemplar nuevas posibilidades, nuevos escenarios. Al final necesitamos la mente analítica y la mente sintética, la mente clasificatoria y la mente unificadora, el entendimiento que disecciona y el que recompone. Son dos nombres, dos caras de la misma moneda, de la misma necesidad. El espíritu que desciende al fundamento, a los principios, y el que se eleva a la totalidad, que son, por supuesto, momentos complementarios. Y con esto precisamente quiero acabar, ¿no? Con una especie de canto o de proclama de la necesidad de esa convergencia entre lo analítico y lo sintético. Y yo creo que las bibliotecas, y sobre todo ahora mismo en la coyuntura en que nos movemos, ¿no? Donde todo está tendiendo a la digitalización, yo he de reconocer que soy un romántico, a mí me gusta más el libro, palpar el libro, tenerlo. Escuché una vez en una conferencia a Mario Vargas Llosa, que decía que él, de hecho, necesitaba leer el libro impreso, ¿no? Bueno, yo soy de otra generación y yo creo que muchos de los aquí presentes estamos de acuerdo en que a mí personalmente eso me da igual. El contenido es el mismo, sea en ebook, sea en online. Yo, por ejemplo, artículos los leo casi todos en online. Pero sí reconozco que el libro tiene una mística, ¿no? El elemento, el palparlo, que a mí me sigue ayudando, me sigue resultando incluso estéticamente mucho más placentero. Aunque soy consciente de que no hay, para mí es irrelevante, ¿no? Lo importante es el contenido. Pero incluso también la belleza de la edición te ayuda. No es lo fundamental, pero te ayuda a leer el libro. Pero es evidente que hoy en día todo tiende a la digitalización. Todo tiende a convertirse en datos. Todo tiende a la computación, en el fondo. El futuro de las bibliotecas va por ahí, pero no podemos perder de vista esto, ¿no? Estos elementos. No se trata solo de analizar y de tener un programa informático que clasifique muy bien, que nos ayude. Se trata de no perder esta perspectiva integradora. Y ahí es donde estamos los humanos. Por tanto, no sé qué hora es, ni cómo voy de tiempo. Voy bien de tiempo, ¿no? Perfecto. Por tanto, es lo que yo quería decir. La necesidad de conjugar lo analítico y lo sintético. Toda clasificación es imperfecta. Necesitamos clasificar, pero ser conscientes de que toda clasificación es siempre imperfecta. Y hoy vivimos en un mundo también fascinante, porque hay más conciencia que nunca de esta necesidad de pensar más allá de las disciplinas concretas, más allá, pensar en clave interdisciplinar. Y las bibliotecas como espacio, no solo de preservación del conocimiento, sino de transmisión del conocimiento y de inspiración, tienen una responsabilidad única, sobre todo en este desafío que hay ahora con toda la era digital. Así que bueno, muchísimas gracias y luego en el debate, por supuesto, pues podemos profundizar en algunas de estas ideas.